Sí, Carmen, muy buenos días, buenas tardes a todos los telespectadores, a todos los cibernautas que conectan a esta hora con la revista La Comuna. Por supuesto que tenemos esta noticia de último momento, que es una noticia de gran importancia para quienes hacemos parte de la batalla de las ideas y quienes creemos en la libertad de expresión, en la libertad de prensa. Y es que precisamente Julian Assange, fundador de Wikileaks, salió de prisión este lunes, de una prisión británica en la que estaba recluido, y abandonó el Reino Unido tras llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos que le permitirá evitar ser extraditado a Estados Unidos. Sí, en ese sentido, la esposa de Julian Assange emitió un comunicado contando todo lo que acaba de narrar Daniel Mejía al respecto de ese acuerdo al que se ha llegado, pero ese acuerdo reconoce la culpabilidad por parte del periodista australiano en relación a haber difundido o haber hecho público una serie de documentos que demostraban crímenes de guerra tanto en Irak como en Afganistán, y también torturas en el caso de la prisión de Guantánamo. En ese sentido, es cierto que ellos mismos han reconocido que van a apelar esta condena, o sea, van a apelar esta asunción de culpabilidad, porque es un peligro para el trabajo del periodismo y también para el derecho a tener una información veraz de los ciudadanos, el hecho en sí de que se reconozca una culpabilidad por unos hechos que al fin y al cabo era la denuncia de unos crímenes de lesa humanidad cometidos, en este caso por el ejército estadounidense. Igualmente hay que tener en cuenta que la aplicación de la ley de espionaje con respecto a Assange, la ley de espionaje estadounidense también podría entrar en contradicción debido al hecho de que él no tiene ciudadanía estadounidense, y realmente se abren muchas aristas. O sea, el caso de Assange vincula por una parte con la cuestión del periodismo, de la libertad de prensa, del derecho a una información veraz. Por otra parte, también en relación al derecho internacional, por todo lo que estamos comentando, hasta qué punto se pueden aplicar este tipo de legislaciones, y también en relación a cómo han sido implicados en medio de toda esta trama varios países. Ha estado implicado Inglaterra, donde ha estado Assange hasta ahora en esta prisión de máxima seguridad. Ha estado implicado previamente Ecuador, donde estuvo asilado en la Embajada de Ecuador en Londres el activista, y también, por supuesto, Estados Unidos y su Australia natal. O sea, tiene unas implicaciones geopolíticas de calado, y también eso ha implicado un análisis que podemos hacer también más profundo sobre cómo se han ido articulando las distintas naciones al respecto de la cuestión de Assange, desde Ecuador hasta Reino Unido. Podríamos empezar, a mí me gustaría señalar algo con respecto a estos elementos de los demás actores que han participado en toda esta trama con respecto a Inglaterra. Assange se encuentra en esa prisión de Belmarsh, que es considerado el Guantánamo británico, es decir, es una prisión de máxima seguridad, donde ha estado casi todo el tiempo en una condición de aislamiento, lo que le ha provocado mermas a su salud a nivel físico, pero sobre todo a nivel psicológico, como ha denunciado su familia y su equipo jurídico. Y esto a mí me parece llamativo, porque en la misma situación que Assange se encontró el dictador chileno Augusto Pinochet hace unos años, también en Inglaterra, y también a espera de extradición. En este caso la extradición la solicitaba España por el asesinato de ciudadanos españoles durante la dictadura de Pinochet, y no se concedió esta solicitud de extradición, pero durante el tiempo que Pinochet estuvo en Inglaterra estuvo en arresto domiciliario, recibiendo visitas constantes de medios de comunicación de la propia Margaret Thatcher, que era íntima amiga del dictador chileno. Y entonces la primera pregunta es con respecto a la justicia, en este caso británica. ¿Cómo dos casos que son similares, una solicitud de extradición, se atiende también a alguien cuya solicitud de extradición se hace por haber perpetrado crímenes contra la humanidad, como es el caso de Pinochet, y en cambio se maltrata de esta manera a alguien que lo que ha hecho es exactamente lo contrario, denunciar crímenes contra la humanidad? Es muy importante, digamos, en ese contexto, en ese análisis, revisar un poco cuáles eran, digamos, los secretos que reveló Julian Assange, por los que estuvo
en prisión, estuvo aislado, estuvo detenido. Y dentro de estos secretos encontramos el ataque desde un helicóptero, una de las filtraciones más destacadas que se produjo en el año 2010, cuando se publicó un video filmado desde un helicóptero militar estadounidense que mostraba la matanza de 18 civiles en Bagdad, en Irak. Una voz en la grabación instaba a los pilotos a quemarlos a todos y desde el helicóptero se disparó contra las personas en la calle. Cuando una furgoneta llegó al lugar para recoger a los heridos, también recibió disparos. El fotógrafo de la agencia de noticias Reuters, Namir Noor, y su asistente Saed murieron en este ataque. También los ataques que se generaban en Afganistán, documentos relacionados con la guerra de Afganistán, revelados por Wikileaks, en donde se manifiesta que el ejército estadounidense había matado a cientos de civiles en incidentes no denunciados. Otros documentos de la guerra de Irak revelaron que 66,000 personas habían muerto, más de lo que se había informado anteriormente. Y pregunto yo, Carmen, si Wikileaks estuviera funcionando en este momento como funcionó en su momento con Julian Assange, ¿cuántos crímenes y qué más podríamos descubrir de la injerencia de Estados Unidos en el genocidio de Gaza? Efectivamente, en el genocidio de Gaza y en otros contextos. Estamos en un momento geopolítico convulso, como ya sabemos, hay muchos conflictos abiertos y hay una necesidad imperiosa de conocer todo eso que nos están ocultando para poder discernir simplemente ya la propaganda de la información veraz. El problema fundamental que yo veo es que esto al fin y al cabo, o sea, Julian Assange finalmente parece que con este acuerdo pareciera que no iba a cumplir condena y como hemos mencionado ya la ha cumplido. O sea, lleva muchos años recluido y además, como bien menciona, Wikileaks no es lo que era Wikileaks hace unos años y hoy en día no se están reportando las cuestiones como se reportaban hace unos años. Desgraciadamente podemos decir que ha habido un aviso a navegantes y ese aviso a navegantes también se nota en una merma de la capacidad de denuncia dentro del periodismo. Y además también se ha reflejado en otros casos. Ahora mismo en Europa, también en Polonia, está el caso de Pablo González, del periodista Pablo González, y ni siquiera está teniendo la repercusión que tuvo inicialmente la cuestión de Assange. ¿Crees tú, y te hago una pregunta particular, que la autocensura debido a estos avisos a navegantes está siendo quizás la práctica más habitual en el periodismo, por lo menos en la parte occidental del mundo? Desprestigia de alguna forma a los medios de comunicación tradicionales y también a los medios que pertenecen a los grupos económicos y tienen dominio político, teniendo en cuenta que estos medios obedecen a una narrativa que pasa por encima de la ley, pasa por encima de los derechos humanos, y para efectos de lo que sucedió con Julian Assange, pues el mensaje que dan hoy los mismos medios tradicionales, la misma BBC de Londres, por ejemplo, es que pues básicamente quien haga ese tipo de periodismo investigativo, quien descubra esos hechos y los cuente, será condenado, como fue condenado Assange, y por eso es muy importante decir eso. No es que esté en libertad, es que ya cumplió la condena, y la derrota de él está en reconocer el delito de espionaje, cuando él no hizo, él hizo una investigación periodística, más no espionaje, pero Estados Unidos lo convirtió en espionaje para poder justificar sus crímenes de guerra y para poder justificar todas las matanzas que han hecho en todas las guerras en las cuales han estado y han participado. En ese contexto, la libertad de prensa cada vez está más por el piso y es una utopía. Los periodistas que han sido asesinados en Gaza, los periodistas que han sido encarcelados en Rusia, también en el conflicto entre Ucrania y Rusia, los periodistas asesinados en Colombia, en México, en América Latina. Digamos que todo esto nos lleva a reflexionar en torno a qué pasa con la prensa y cuál es el papel de la prensa, de ese cuarto poder, entre comillas, hoy en el año 2024. En ese contexto, pues,
Julian Assange no se nos puede olvidar que le contó al mundo, le mostró al mundo con pruebas y con verdad una historia que más allá del espionaje es la historia real de la geopolítica internacional, no solo de Estados Unidos, sino que involucra a muchos otros actores a nivel global que han hecho parte de esas máquinas de guerra, de esas máquinas dominantes, de esas máquinas que salpican sangre por donde caminan y que lamentablemente han quedado en la impunidad y por el contrario siguen aún en el poder muchas de ellas. Entonces, hoy nos encontramos con un Julian Assange muy desgastado, con problemas psicológicos más que de salud, después de haber estado en el exilio en Ecuador y recluido en una cárcel británica, de haber pasado una buena parte de su vida bastante tormentosa. ¿Por qué? Por contarle al mundo la verdad. Y entonces, Carmen, ¿qué hace un periodista si no es contar la verdad? Si el periodista no puede investigar porque se le acusa de espionaje, si el periodista no puede mostrarle a las audiencias las pruebas de los hechos, de una verdad al mundo, porque se le acusa de espionaje, mientras quienes han cometido crímenes de lesa humanidad están tranquilos y no han tenido que pagar prisión. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le está dando no solo la justicia estadounidense al mundo, sino la justicia a nivel internacional? Esa es la pregunta aquí, porque yo no lo veo como un triunfo de Julian Assange, yo lo veo por el contrario, lo han arrodillado y lo han decapitado. Y ese es como el mensaje que yo leo frente a la noticia que se genera ayer en Londres y que hoy le da la vuelta al mundo con la libertad de Julian Assange. En efecto es así, o sea, lo que hemos visto es una especie de demostración, yo creo que una demostración de fuerza donde es evidente que el periodismo ha perdido. Y además también hay que tener en cuenta que aquí se han manejado, como he dicho, hay varios estados implicados. Parece que puedes dedicarte al periodismo, puedes dedicarte a la investigación siempre y cuando no toques determinados puntos. Es decir, se pueden hacer análisis, se pueden hacer debates, abrir debates de muchas cuestiones, pero hay cuestiones que están completamente vetadas y que además hay una articulación internacional para vetar esa información también, ¿no? Por ejemplo, el caso de Ecuador. Sí, perdón. Sí, Carmen, que si me permite me gustaría preguntarle con relación a España, a las declaraciones de Pedro Sánchez en los hechos recientes, en donde casi que dimite, digamos, casi que renuncia a su cargo, y donde se ha referido a los medios alternativos y a los medios que no hacen parte del establecimiento, como de una forma también donde incluso amenaza, hay que decirlo así, con crear una ley para controlar a estos medios. O sea, ¿qué está pasando con la libertad de prensa en un país como España en este momento? Pues va en relación con lo que iba a comentar, porque realmente el planteamiento que ha hecho, que yo también lo he entendido como una amenaza a Pedro Sánchez, que además también se ha visto en otros escenarios, sobre todo en Europa, donde ha habido una merma evidente de la libertad de expresión y de prensa en los últimos años. Recordemos que Assange estaba en Inglaterra, recordemos que Pablo González está en Polonia, es decir, no están en Arabia Saudí o en ese tipo de países, sino que están en países europeos que van por ahí diciendo que dan lecciones de democracia, es donde están estas personas recluidas. Y en el caso de España es particular, porque España, para empezar, siempre ha tenido un problema con todo eso. Tenemos raperos en la cárcel solamente por hacer canciones, es decir, siempre ha habido un poco de problemática al respecto de la libertad de expresión. Yo creo que viene también de la tradición de la dictadura, que nos acostumbramos a cosas que en otros sitios pues no están tan acostumbrados y le pueden resultar más chocantes. Pero al respecto de este planteamiento que hace contra los medios alternativos, al fin y al cabo es un ataque también en relación al poder adquisitivo de los medios, porque hace mención a determinados medios pequeños que ejercen bulos desde la extrema derecha y demás, pero estos medios pequeños realmente están financiados y están arropados por grandes medios. Es decir, a ellos nunca les va a pasar nada, siempre van a estar protegidos. Al final, este tipo de leyes no garantizan evitar los bulos, sino que garantizan evitar quien contraste al poder. Y la extrema derecha no lo contrasta, la extrema derecha lo que hace es encender emociones para enfrentar a la población. Eso no molesta al poder realmente. Entonces hay que saber distinguir, porque en el caso de lo de Assange,
Por ejemplo, también pienso esa acogida que tuvo en Ecuador, en ese momento estaba Correa, y cómo Lenín Moreno se deshace, digamos, de lo que considera algo que le puede generar problemas diplomáticos con Estados Unidos. O sea, hasta qué punto también creo que hay una cuestión aquí de soberanía de las naciones, si ni siquiera pueden aplicar sin temor el derecho a acoger libremente o dar asilo libremente a quien consideren oportuno en base a su propia legislación. Porque el argumento que daba Ecuador para acoger a Assange era que en Estados Unidos existe pena de muerte por el delito de espionaje, es una de las posibilidades, y que temían que este pudiese ser el final, y que eso, como va en contra del planteamiento que tiene Ecuador al respecto, entraba dentro de sus leyes para acogerle, ¿no?, para darle asilo. Entonces, en ese sentido, también vemos un reflejo de esa inexistencia de soberanía de las naciones, al igual que lo vemos en los medios, y que al final la información, como se dice, es poder, pero ahora mismo también el poder controla la información hasta el punto de incluso estar por encima de la soberanía de las naciones. Absolutamente, la dominación de la narrativa de los medios ha sido un instrumento de guerra, Carmen, y lo que está pasando en España, lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en todo el mundo, pues es bastante lamentable. Pero quiero invitarle, Carmen, a que hagamos como un recorrido por el cronograma de lo que, de cómo aconteció todo esto, ¿no? Cómo empezó todo esto, ¿no? En el año 2006, Assange funda Wikileaks, año 2006. En diciembre del año 2007, Wikileaks publica el Manual del Ejército de Estados Unidos para soldados que tratan como prisioneros de Camp Delta en Guantánamo. En el 2008, Wikileaks publica documentos internos de la Iglesia de Cienciología. En el 2008, Wikileaks publica correos de las cuentas de correos de Yahoo. Sigue en el 2008 publicando más datos. 2009, Wikileaks publica lo que afirma que son 500.000 mensajes enviados durante los atentados del 11 de septiembre del 2001. El 5 de abril del 2010, Wikileaks publica un video militar clasificado. Muestra el helicóptero que les contaba yo a ustedes, disparando y quemando vivos a los civiles que estaban en la calle. En mayo del 2010, el ejército de Estados Unidos detiene a Chelsea Manning por filtrar presuntamente videos de combate estadounidense. El 6 de julio del 2010, el ejército anuncia que ha acusado a Manning de violar sus normas al transferir información clasificada. El 25 de julio del 2010, Wikileaks publica más de 90.000 documentos clasificados relacionados con la guerra de Afganistán, también con la guerra de Vietnam. En el 20 de agosto del 2010, la Fiscalía de Suecia emite una orden de detención contra Assange. Es la primera orden de detención en o sea, vemos cómo va con una actividad periodística, no de espionaje, periodística, hay que reiterarlo, periodística, desde el año 2006 hasta el año 2010. Y el 20 de agosto se emite la primera orden de captura, de detención, ¿no? Y sale de Suecia, ni siquiera salió de Estados Unidos. Octubre de 2010, Wikileaks publica 400.000 documentos militares clasificados de Irak y de otras guerras. El 20 de noviembre del 2010, el Tribunal Penal de Estocolmo emite una orden de detención internacional contra Assange. O sea, se sale desde Europa, pero curiosamente Assange era develando todo lo que estaba haciendo Estados Unidos en la guerra de Irak, de Afganistán, en las guerras de Vietnam. Sin embargo, la orden de arresto sale desde Suecia, no desde Estados Unidos en ese momento. 28 de noviembre del 2010, Wikileaks comienza a publicar 250.000 cables filtrados del Departamento de Estado. El 28 de noviembre del 2010, el sitio web Wikileaks sufre un ataque diseñado para que los usuarios no puedan acceder a él, y una cuenta de Twitter llamada Jester reivindica la autoría de este ataque, pero pues obviamente ese ataque era del gobierno que estaba siendo víctima de todo lo que estaba develando Wikileaks. Y después de diciembre del 2010, pues siguen en el 2011 800 documentos militares más, nuevamente de Estados Unidos. Y ahí sigue toda la carrera. En el 2012, Assange se dirige al público desde un balcón de la Embajada de Ecuador en Londres. Ya en el 2012 ya está en la Embajada de Ecuador en Londres, exigiendo que Estados Unidos abandone
su cacería de brujas contra Wikileaks, y ya la historia nos trae hasta el 2024, ya ahí empieza, digamos, la historia del exilio y luego de la prisión de Assange, y llegamos a este día histórico, el 24 de junio del 2024, cuando queda en libertad de esta prisión en el Reino Unido y se ve obligado a declararse culpable por espionaje. Bueno, fundamentalmente esa es la historia, y empieza desde el año 2006 y termina como la vemos hoy, dejando una conclusión muy clara para quienes ejercemos el periodismo investigativo y quienes tocamos temas que involucran los derechos humanos y, por supuesto, en algunos casos la propia seguridad nacional, como entre comillas se le ha denominado a la excusa para atentar contra los derechos humanos muchas veces. Y es que deja una gran reflexión, Carmen, y para todos los telespectadores de la revista La Comuna, y es qué va a pasar con el periodismo en esta nueva era, para dónde va el verdadero periodismo, el periodismo de verdad, el periodismo que cuestiona, que investiga, que cuenta hechos, que cuenta verdad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque no se ven luces a nivel internacional, y si no hay prensa, no hay democracia, y de ahí para abajo se ha afectado todo un statu quo y todo un sistema en donde lamentablemente es la sociedad la que sufre mucho más, porque al final del día quienes hacemos periodismo estamos cumpliendo con una labor social importante y con una gran corresponsabilidad con lo que está pasando en el mundo y con la manera como también se deja esa historia para la humanidad. Pero bueno, no sabemos qué va a pasar con el periodismo, pero lo que sí queda claro es que con Julian Assange pues hay una gran derrota para la libertad de prensa en el mundo, y queda claro que quien devele información que es guardada bajo reserva de los gobiernos, de los estados, de las fuerzas militares, puede enfrentarse a un caso parecido al de Julian Assange. Bueno, yo creo que hay que también contextualizar el momento geopolítico en el que estamos. Estamos en un momento donde parece que estamos a punto siempre de una tercera guerra mundial. Yo creo que no llegará, pero la sensación siempre es esa. Hay un momento también de cambio dentro de por donde ha pivotado todo el sistema mundo durante estos años, que ha sido esa unipolaridad, y por lo tanto en todos los momentos que ha habido históricamente donde se ha habido un cambio de hegemonías, siempre han sido momentos violentos. Eso no vamos a decir que esto sea especial en ese sentido. ¿Cuál es la cuestión? Que en la guerra es donde más es necesario el periodismo, precisamente para distinguirlo de la propaganda, pero también en la guerra es donde los estados suelen ser más represivos con respecto a la función de los periodistas, porque precisamente requieren de su función como propagandistas. En ese sentido, creo que una de las labores que también se tiene para poder defender el periodismo es tratar de defender la paz. O sea, la paz es la que va a ayudar a poder construir también un mayor espacio de libertad para poder desarrollarnos en nuestras labores y para poder denunciar también todo lo que haya que denunciar. Desgraciadamente, toda la retórica belicista en el caso de Europa yo creo que se está viendo muy evidente, porque además es una exageración. Entonces, esta exageración está sirviendo fundamentalmente para limitar y cada vez más los derechos fundamentales en Europa. Es cierto que esto es diferente un poco en Estados Unidos. Estados Unidos tiene una cultura liberal en el buen sentido de la palabra, digo, del liberalismo del siglo XIX, va más asentada, igual que yo creo que ocurre un poco en el contexto americano, porque todos esos estados ya surgen como estados dentro de la fase liberal. Y el tema de los medios de comunicación, en concreto en Estados Unidos, ha sido muy importante para cambios profundos dentro de ese país. Hay que recordar, por poner un ejemplo, que los primeros que denunciaron la participación, que ya que antes mencionaba Pinochet, la participación de la CIA en el golpe de Estado de Chile fue el New York Times. Es decir, el periodismo en Estados Unidos ha cumplido una función democrática y de democratizar ese aparato. Entonces hay que tener en cuenta cómo esto está desapareciendo en ese país, pero cómo en Europa está plenamente instalado y naturalizado la desaparición de estos derechos. Pues tú estás en Francia, yo estoy en España, desde nuestros países no podemos acceder a medios rusos, que como
que como periodista me resulta un inconveniente, porque si hay un conflicto ahora mismo, que lo hay en el caso de Ucrania, yo necesito conocer qué dicen todas las partes. Si no, evidentemente no me puedo formar una opinión, ni siquiera se trata estar o no estar de acuerdo. O sea, también sigo los discursos del presidente de Estados Unidos, esté o no esté de acuerdo, pero necesito saber qué dice. O sea, es importante saber qué dice. Y igual ocurre en otros casos. Entonces yo creo que es muy importante tener en cuenta eso, que tenemos que evitar que la retórica de la guerra se imponga, porque la retórica de la guerra siempre va a ser limitante de los derechos civiles y políticos y por lo tanto de los derechos de libertad de expresión, y va a afectar directamente al periodismo. Y esto también se ve aquí, ¿no? Assange es de otra época, pero si no, Assange ahora mismo estaría acusado de ser una marioneta de China o a saber qué. Desde la revista La Comuna hacemos seguimiento de esta información, hacemos análisis en la batalla de las ideas, y en ese análisis vale la pena hacer precisamente esa lectura de lo que están diciendo y cómo titulan los medios de comunicación precisamente con relación a esta noticia. Y es que, Carmen, todos siguen el mismo libreto. El periódico El Mundo de España, elmundo.es, titula: Julian Assange pacta con Estados Unidos su entrega a cambio de su libertad. Dice El Confidencial de España: Julian Assange en libertad bajo fianza tras un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Julian Assange en libertad tras un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, dice El Público de España. La Vanguardia: Julian Assange en libertad a cambio de declararse culpable por espionaje. El Diario.es de España: Julian Assange, fundador de Wikileaks, en libertad tras llegar a un acuerdo con Estados Unidos y declararse culpable por espionaje. La Razón de España: Julian Assange en libertad bajo fianza tras un acuerdo y tras declararse culpable por espionaje. En fin, Europa Press: Assange en libertad tras alcanzar un acuerdo con Estados Unidos. La BBC: Julian Assange, ¿en qué consiste el acuerdo al que llegó? Y de ahí para abajo, pues todos los medios que de Latinoamérica repiten un poco este guión. De pronto France 24: tras un acuerdo con la justicia estadounidense, Julian Assange está libre. Y pues digamos que lo que yo quiero traer acá: Infobae: Julian Assange llegó a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, se declaró culpable. He leído, Carmen, unos 10 titulares, creo. Onda Cero: Julian Assange en libertad tras un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Que ni siquiera cambian el titular. Qué falta de creatividad de los colegas. Deberían cambiar al menos el titular. Pero todos repiten exactamente el mismo titular: Público, Onda Cero, El Mundo, El País, todos los que hemos leído. Y pues bueno, digamos que acá queda en medio de esa narrativa claro que se declaró culpable Julian Assange ante Estados Unidos. Pero hemos hecho un análisis en la revista La Comuna de cuál es la situación que se presenta en el caso de Julian Assange desde el año 2006 hasta el 24, siguiendo cada hecho y cada noticia de lo sucedido con Wikileaks, y nos encontramos con que los que deberían declararse culpables son los militares que quemaron vivas a las personas, por ejemplo, en Afganistán, desde un helicóptero, ¿no? O quienes asesinaron miles de civiles también en Irak, o quienes asesinaron y violaron Es decir, ellos no son culpables de nada. El culpable acá es Julian Assange, y eso pues resulta como muy incoherente, porque al final del día Julian Assange lo único que hizo fue contarle al mundo lo que había pasado, una realidad con pruebas, con fotos, con videos. Entonces, la pregunta acá es: ¿dónde está la legitimidad de la justicia? Y si la justicia hoy protege la vida de los seres humanos o protege a los criminales. De hecho, ha sacado dos temas que creo que son muy importantes poner sobre la mesa. En primer lugar, lo de en relación a por qué todos repiten la misma nota, incluso con el mismo titular, es decir, sin ningún tipo de cambio, copiar, pegar, que se puede decir. Y esto también demuestra la situación que tienen los medios de comunicación en un sentido más amplio. En primer lugar, en relación a cómo hay grandes multinacionales de la comunicación, como el Grupo Prisa, por ejemplo, que al final distribuyen, hay muchos nombres, muchas marcas
muchas marcas comerciales, digamos, pero al final distribuyen todos la misma información. Eso demuestra que esa diversificación de medios no significa una diversificación ni de las noticias, ni una mayor información, ni una posibilidad de acceder a mayores contrastes a la hora de llegar a la información. También de la precariedad del propio periodismo, porque el hecho en sí de no cambiar ni los titulares demuestra también un trabajo precario y sin ganas y sin mucho esfuerzo por verdaderamente profundizar en las noticias. Y por otra parte, que esto yo creo que es clave, todos los casos de represión, en el caso, por ejemplo, de España ha pasado en otras ocasiones, la represión muchas veces sirve para que al final te conviertas tú en la víctima y se te olvide cuál era el objetivo. Estamos todos hablando de Julian Assange, que tenemos que hablar, estamos todos hablando de la situación que ha vivido Julian Assange, pero como muy bien han mencionado en varias ocasiones, nadie está hablando de esos crímenes de lesa humanidad que denunció Julian Assange. Las portadas abren con Julian Assange, pero no con esos crímenes. Cuando esos crímenes no han sido juzgados, cuando nadie ha rendido cuentas por ninguno de ellos, y esto tendría que ser lo que estuviese sobre la mesa, pero esta actitud de represión contra el periodista hace que el periodista se convierta en la causa y pierda su papel como el instrumento para denunciar la causa. Entonces creo que es importante tener en cuenta cómo al final estamos distraídos y todo lo que denunció Julian Assange se ha quedado como algo anecdótico, simplemente nos sirve para poder decir que efectivamente no podemos considerar a alguien culpable, pero realmente nadie está diciendo tenemos que llevar a los responsables de estos crímenes ante la justicia, ¿no? Debería alguien pagar por todo esto. Absolutamente, Carmen, y ese es el análisis que tenemos hoy acá en la revista La Comuna para todos los lectores, espectadores que nos siguen, para quienes tal vez no nos están viendo en vivo pero nos van a ver después. Queda para la memoria este análisis, para la memoria del periodismo, la historia contada de una forma diferente, desde una perspectiva real de libertad de prensa real, de lo que implica este hecho para la historia del periodismo, y donde queda claro que el cuarto poder ya no es el cuarto poder y que quienes se han apropiado de los medios de comunicación son cómplices de unas estructuras criminales en donde la justicia no existe y no tiene jurisdicción alguna, ni la justicia internacional, ni la justicia de ningún estamento. Eso queda claro hoy también con el caso de Gaza, con la orden de captura de Netanyahu, o la solicitud de captura más bien de parte de un fiscal en la Corte Internacional, y la manera como estas cortes ya se han perdido, digamos, su peso, y como la justicia misma ha perdido su peso, y como nos hemos deshumanizado ante unos escenarios de poder donde la manipulación de masas se da precisamente desde escenarios muy claros y muy concretos. Y Julian Assange, el mismo que hoy titulan todos los medios, que se declaró culpable ante Estados Unidos por espionaje, nos lo mostró a todos los ciudadanos del mundo, nos lo dejó claro, y hoy lamentablemente los colegas repiten el titular que se ha redactado seguramente desde la Casa Blanca, pero que no obedece ni que es, digamos, un titular que realmente esté narrando esa realidad que refleja la historia de Julian Assange, que más allá de ser un héroe de la información o de la prensa, es realmente hay que decirlo así, ha sido Julian Assange ese ícono crucificado en donde el poder que tiene hoy el sistema actual, el statu quo, queda reflejado, y donde se condena enérgicamente a cualquiera que piense diferente, que vea la vida de manera diferente, y donde se le da una cátedra a los periodistas que están en las distintas universidades de todo el mundo para que hagan caso y para que copien el titular, copie y pegue, pero no para que piensen, no para que investiguen, no para que busquen la verdad, y mucho menos para que contribuyan con el deber social de informar, para que también exista
de alguna forma ese equilibrio de poderes, que es muy lamentable lo que sucede, Carmen, pero bueno, así lo ilustramos hoy acá en la Comuna, así lo leemos hoy en Francia. Bueno, acá los titulares son un poco diferentes, no solo porque estén en francés, sino porque, aunque pues obviamente hay una gran cercanía con este socio americano, hay mucha más, se siente que existe una narrativa diferente, por lo menos en distintos escenarios, donde se cuestionan mucho más estas libertades, ¿no? Pero sí es lamentable que se repitan los titulares en los principales medios y cadenas, especialmente estatales, y que esto y agencias de prensa, y nosotros como agencia de prensa también independiente acá en París, con Canal 24 no obedecemos a este juego. Y por supuesto que la noticia que vamos a emitir para América Latina, para medios de Colombia, de México, de Paraguay, de Argentina, no llevará el titular que tienen los medios que hemos leído, y por supuesto va a tener un análisis y un enfoque diferente, y yo pienso que desde ahí marcamos la diferencia, como lo hace la revista La Comuna en España, como lo hace con sus artículos, con su investigación, con sus articulistas y con análisis como este, en donde se toman los hechos de coyuntura y donde se resuelven de una manera diferente. Por eso es tan importante que exista esta otra opción y esta otra alternativa para llegar a la información. Y es cierto, Carmen, no tenemos acceso a mucha información de los conflictos internacionales, no solo en el caso Rusia-Ucrania, también en el caso de Gaza. No hay acceso a la información, y mientras no tengamos acceso a la información será muy difícil poder cumplir con ese deber de construir una información desde la verdad y no desde la ficción. El acceso a la información y también las posibilidades de financiación. Hay que tener en cuenta que los grandes medios como empresas de propaganda suelen estar muy bien financiados, al igual que, como he dicho antes, esos pequeños medios de extrema derecha, que si uno sigue el hilo está conectado con los mismos, y que al fin y al cabo lo que hacen es cuestionar por abajo. Lo difícil es hacer lo que hizo Assange, que es denunciar los crímenes de guerra de la principal potencia mundial. Eso sí que es cumplir con la función que tiene el periodismo, que es anteponer el derecho de información veraz al hecho de que alguien sea muy poderoso. Creo que nadie es más poderoso que el ejército de Estados Unidos, por lo tanto creo que demostró una gran valentía ahí, y desgraciadamente hemos visto cómo se paga esa valentía. Sin embargo, como muy bien mencionas, es importante que no caigamos en toda esta trampa que se ha montado en este circo de titulares, donde básicamente están mostrándonos la cabeza de Julian Assange en una bandeja. Eso es un poco lo que nos quieren presentar, y nosotros tenemos que reivindicar la labor que ha tenido Wikileaks, pero también la labor del periodismo, porque Wikileaks al fin y al cabo es activismo, y lo que quiero decir con esto, que haya un periodismo activista, un periodismo militante, sobre todo se debe a que el periodismo real ha muerto. Si no, no habría la necesidad, ¿no?, de crear un activismo o una militancia dentro del periodismo. La necesidad parte del hecho de que existe esa carencia. Yo creo que lo podíamos dejar aquí hasta por ahora, y bueno, darle las gracias a los que nos han seguido. Hemos avisado con muy poco tiempo, es un análisis inmediato, como he señalado, y hemos también tratado de señalar algunos de los elementos que creemos que son claves, y aquí siempre estaremos a disposición, seguiremos trabajando, informando y luchando por ese derecho a una información veraz, que se convierte eso en un derecho, en una reivindicación más allá del trabajo, precisamente por estos contextos tan complicados en los que tenemos que desarrollarnos. Así es, Carmen, invitando a todos quienes ven en este momento o lo verán en diferido este análisis, para que profundicen ingresando en www.revistalacomuna.com, donde vamos a publicar precisamente un poco más acerca de todo este análisis, con un artículo elaborado precisamente para poder tener un contexto de qué está pasando con la libertad de prensa hoy en el mundo, y una lectura diferente al titular de todos los medios, no solo españoles, sino a nivel internacional, que repiten hoy ese guión que está enmarcado precisamente en condenar la libertad de prensa. Bueno, pues ha sido un análisis extraordinario, Carmen, y seguiremos atentos al desarrollo también de esta información acá desde París. Muchas gracias. Recordamos a quien nos esté viendo que se suscriban. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NEC y Daviplata 310-779-3518.
Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.